vamos a obtener estadísticos descriptivos desde una distribución de frecuencia. Vamos a considerar la distribución de frecuencia de la edad de los adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, que se midió en el 2006. Entonces vamos a obtener la media, la desviación estándar, el percentil 25, el percentil 50, y vamos a obtener también la moda. Se puede pues también obtener el percentil 90 y demás, o el percentil 75. Entonces vamos a empezar por la media. La media uno la obtiene es en la calculadora. La media tiene esta fórmula. La media es x barra es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i sobre n. Pero entonces nosotros vamos a obtener eso en la calculadora. De lo que yo les he dicho en clase, hay dos tipos de calculadora. La primera calculadora que hay es la de bolita morada, que cuando uno le oprime el mode, ella lo lleva a uno al stat. Entonces ahí en el stat escogemos una variable y vamos a aprender la frecuencia para que en la pantalla nos salgan dos columnas, X y Frec. Entonces para aprender la frecuencia le voy a dar Shift Mode, y aquí en la bolita le oprimo acá en el centro hacia abajo y él me lleva a este módulo donde aparece 4, que es Stat. En Stat yo le digo que prenda la frecuencia, y cuando prende la frecuencia entonces en la pantalla me aparecen dos columnas, X y Frec. Entonces en esa calculadora voy a escribir cada una de las 6 parejas de la distribución de frecuencia. Voy a escribir el X sub i y su respectivo F sub i. X sub i y F sub i, y hasta que tengo las 6 parejas. Luego de que he ingresado las 6 parejas, le oprimo la tecla C, que es una tecla que está hacia la mitad de la calculadora, está de color anaranjado. Le oprimimos AC y luego vamos a producir los estadísticos. Entonces le decimos Shift 1, y cuando le decimos Shift 1, entonces nos llevan los estadísticos y aparece el 4, que es bar. Allí yo le digo que me lea la media, entonces le doy X barra igual y me dice que es 14.27 años. Vuelvo Shift 1, 4 bar, y le doy la desviación estándar, que es SX, y es 1.83 años. En las calculadoras de bolita morada, de bolita gris, yo le oprimo el mode y ella me aparece en la pantalla el mode SD. Entonces, una vez que está en la pantalla el mode SD, le doy Shift Mode para que se me active una tecla amarilla que es CLR para borrar, y entonces dentro de ellas aparece el 1, que es el SSL. Le doy el 1, luego le doy la tecla AC, que aparece en rojo o en anaranjado, le doy igual, luego AC, y se ingresan las 6 parejas, pero aquí las 6 parejas ingresan de esta forma. Escribimos el valor del X sub i, la tecla punto y coma, el F sub i y luego más. Entonces la primera pareja es 11.8, punto y coma, 154 M más, y cuando le das M más te aparece N igual a 154. Quiere decir que has ingresado 154 datos de frecuencia, y eso porque es el primer valor del F sub i, o sea el F sub 1. Cuando ya has ingresado las 6 parejitas, le das Shift 2 y se te activa el S bar, y en el S bar entonces vos vas a obtener la media, que es 14.27 años, y la desviación estándar, que es 1.83 años. Entonces ahora
vamos a obtener los percentiles. Para obtener los percentiles vamos a utilizar esta fórmula que está en la página 47 de las notas y está explicada allí, que es P sub I igual a L sub 1 más sumatoria de I por N sobre 100 menos F mayúscula sub I menos 1 por A sobre F mayúscula sub I menos F sub I menos 1. Entonces vamos a obtener el percentil 25. Quiere decir que I es igual a 25, N es igual a 779 y hacemos el primer cálculo, I por N sobre 100. Cuando hacemos el cálculo de I por N sobre 100, obtendremos un valor de 194.75. Tenemos que ir a la columna de F mayúscula a ver dónde está contenido el 194.75. Entonces yo vengo a la distribución de frecuencia a ver dónde está contenido el 194.75 y observo que el 194.75 está contenido en el segundo valor, en 432. Entonces tengo que venir y mirar a qué intervalo corresponde eso. Y resulta que el intervalo es 12,6, 14,2. ¿Qué quiere decir? Que el percentil 25 va a estar en el intervalo 12,6, 14,2 años. Entonces vengo y escribo eso acá. El percentil 25 estará en el intervalo 12,6, 14,2 años. Entonces el L sub 1 de la fórmula va a ser 12,6 y vengo y reemplazo. Percentil 25 es L sub 1, que es 12,6 más paréntesis I por N sobre 100, que ya sabemos que da 194.75, menos la frecuencia acumulada anterior. Fíjese usted que si yo voy a la distribución de frecuencia, la frecuencia acumulada anterior es 154 y la frecuencia del intervalo es 432. Este es F sub I y este es F sub I menos 1. Entonces el F sub I menos 1 es 154. La amplitud es la diferencia entre 14,2 y 12,6, que es 1.6, dividido el F sub I, que es 432, menos el F sub I menos 1, que es el anterior, que es 154. Hacemos esas operaciones. Primero hacemos esta operación y al resultado de eso le sumamos esto. Cuando hacemos esta operación y le sumamos esto, nos da 12.83 años. O sea, el percentil 25 es igual a 12.83 años. Quiere decir que el 25% de las edades de los adolescentes escolarizados en la zona nororiental es menor o igual a 12.83 años. Similarmente yo puedo obtener el percentil 50 o la mediana o el cuartil 2, que es lo mismo. Entonces tengo que I es 50, N es 779 y entonces venimos y hallamos I por N sobre 100. I por N sobre 100 da 389.5. Voy a la distribución de frecuencia a ver dónde está contenido 389.5 y me encuentro que está contenido en el segundo F sub I, en el F mayúscula sub 2. O sea que la mediana o el percentil 50 va a estar en el intervalo 12,6, 14,2, pero va a estar más corridito hacia 14 años. Entonces vengo y defino que el intervalo donde va a estar la mediana es 12,6, 14,2. Entonces el L sub 1 va a ser 12,6 años. Entonces tenemos percentil 50 es igual al L sub 1, que es 12,6 años, y por N sobre 100, que es 389.5, el F sub I menos 1, que es 154, el A, que es el 1.6, el F sub I, que es el 432, y el F sub I menos 1, que es 154.
Resolvemos primero esta operación y luego la sumamos acá y nos da que el percentil 50 es 13.9 años. O sea, el 50% de las edades de los adolescentes escolarizados es menor o igual a 13.9 años. Vamos a obtener la moda. La moda en la página 47 también tiene esta fórmula. L sub 1 más paréntesis delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2 por A. La moda la buscamos donde haya más alta frecuencia. Venimos a la distribución de frecuencia y la frecuencia más alta está en el intervalo 12.6, 14.2. Entonces la moda va a estar ahí. El L sub 1 es el 12.6 años. Entonces venimos y reemplazamos el L sub 1, 12.6 años más. El delta sub 1 es la frecuencia modal menos la anterior. Fíjate que la frecuencia modal es 278 y la anterior es 154. Ahora el delta sub 2 va a ser la frecuencia modal menos el posterior, que es 278 menos 130. Entonces tenemos delta sub 1, 278 menos 154. Aquí también lo reemplazamos el delta sub 1 por eso. Más el delta sub 2, 278 más 130. Entonces hacemos estas operaciones, le sumamos 12.6 años y nos da que la moda es 13.33 años. Quiere decir que las tres medidas de tendencia central que calculamos aquí, la media es 14.27 años, la mediana es 13.96 años y la moda es 13.33 años. Sobre todo cuando la media y la mediana coinciden, entonces uno dice que la distribución es simétrica. Aquí la media y la mediana no son exactamente iguales, son parecidas pero no iguales.